Buenos días, iglesia. Es maravilloso estar con ustedes. Mi nombre es Zach y soy el pastor de jóvenes de los grados sexto y en adelante. Es maravilloso y me gusta hacer lo que hago. Ha sido una semana difícil y es una honra el estar aquí. Ha sido una semana, pues, loca en cierta forma, pero para mí es de que esta semana loca como esta, Jesús siempre quiere hacer algo especial por nosotros. Ahora nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino que luchamos contra fuerzas espirituales. Y este mensaje, Jesús va a hacer algo especial esta mañana. Y eso debería de motivarnos. Podemos decir amén esta mañana, podemos despertarnos, porque es el Dios del universo del que hablamos. Y quiero tomar un segundo para orar mientras empezamos nuestro viaje. Señor, como decimos en la alabanza, me rindo, Señor, este tiempo, rindo también este mensaje a ti, Señor, te lo presento. Y todos dicen amén. Una vez continuamos el serie de Colosenses, como Cristo habla sobre esto y los versículos que estamos viendo, los principales que habla de este tema, de esta obra, acerca de Jesús, habla de toda la creación y cómo es importante, eminente de los versos que vamos a ver. Son de los ricos más profundos, más ricos de quién es Jesús en toda la Biblia. Describe a Jesús. Para ver quién es Jesús, veamos a estos versículos de Colosenses. Ahora les recuerdo, o recordemos lo que el pastor Jacob habló la semana pasada. Y por cierto, ¿no hizo un trabajo maravilloso nuestro pastor la semana pasada? Y quiero decir, tenemos líderes maravillosos y comunicadores en esta iglesia, en Jake y Chantal. Démosles un aplauso. Hay muchos amigos que también son maravillosos y ojalá pudieran estar aquí, pero bueno. Como Pastor Jake habló la semana pasada, había enseñanzas falsas que amenazaban la iglesia de Colosos. Y esto hizo lo que obligó a Pablo a escribir esta carta a los colosenses. La iglesia empezaban a tomar la enseñanza de Jesús y estaban mezclando las enseñanzas de Cristo con enseñanzas locales. Y estas creencias de esta iglesia local era que si oraban a ángeles, se les protegían. Algo que hacían era que tomaban un nombre de un ángel y se lo ponían en una medallita y se la colgaban al pecho y pensaban que eso los protegía. Y esto era lo que ellos estaban acostumbrados como sociedad, como comunidad, porque así crecieron. Era la tradición oral de aquel tiempo. Y eso se pasaba de generación en generación. En la misma forma que nuestras familias contamos las historias nosotros de abuelos a nietos o en nuestra familia, que se pasan las historias por siempre. Esta gente estaban crecidos con estas creencias. Escuchaban esto al irse a dormir, las historias, escuchaban esto de otras gentes y creían todo esto. Y para nosotros como iglesia hemos estado escuchando esta palabra de marco fundación de lo que creemos. Ahora, edificar una construcción fuerte en fe era justamente lo que la iglesia de Colosos estaba haciendo amenazada por estas enseñanzas falsas. Y Pablo tuvo que responder de una forma fascinante y escribió esta sección de su carta a los colosenses en tal forma que no lo vemos en inglés, desde luego, pero en el lenguaje original
fue hecho como un himno, como una canción. Y escribe esta carta, muy interesante, y trae corrección y ánimo al mismo tiempo, mientras alababa a Jesús, trayendo alabanza al mismo tiempo. Quiero leer esto que escribió y tomar algunas de las palabras que vamos a desglosar completamente lo que habló, pero vamos verso por verso. Pero es lo que dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean tronos, dominios o gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él fue antes de todas las cosas y en Él, que es el primogénito y es el cuerpo y la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos, porque Él es preeminente, porque Él quiso habitar toda la plenitud de Dios, Él, y por Él quiso reconciliar todas las cosas en la tierra como en el cielo, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Digamos amén esta mañana. Ahora, aquí en mi mano, dice el pastor, tengo un billete de $5. No, no lo voy a pasar. Este billete de $5, hay un pastor muy famoso que habló de esto, cómo los agentes federales que están instruidos para detectar dinero falso y lo que hacen que entran este entrenamiento para detectar dinero falso estudiando el dinero real. Estudian las cosas reales y así se familiarizan tanto con las cosas reales que cuando llegan las falsas la detectan fácil. Se dan cuenta, por ejemplo, el tamaño del billete, cuánto mide, 2.61 pulgadas y que mide 1 gramo, que pesa 1 gramo, y el grosor del billete que es 43 milésimas de pulgada, igual que un cabello humano. También saben que el papel del billete de $5 es hecho de 25% de lino y 75% de algodón. Saben todo acerca del dinero real, que cuando viene el dinero falso lo reconocen. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta a los colosenses, está diciendo que este es el Dios verdadero. Lo que está haciendo cuando está hablando a los colosenses es que están atrapados en falsificaciones y que están metiéndose con un Dios que no es verdadero, pero Dios dice, el que yo les enseñé es el Dios real, el que tiene autoridad de todas las cosas que se ven y que no se ven, visibles e invisibles, porque Él fue el que creó el mundo y en Él está toda la plenitud de la vida. Y es en Él que nosotros podemos reconciliarnos por su sangre en la cruz. Y no solamente en eso, sino que se levantó y conquistó la muerte. Por favor, alguien diga amén esta mañana. Pablo trajo atención a la iglesia de Colosas, mostrando la cosa real y digan, lean y aprendan la cosa real. Conozcan al verdadero Dios para que se den cuenta de los dioses falsos, los dioses con letras minúsculas, no dioses reales con letras mayúsculas. Ahora, no importa dónde nos encontremos en nuestra vida, Jesús es el mismo. Por eso dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No importa dónde nos encontremos, todas las cosas se mantienen juntas en Él. Es preeminente y se está reconciliando todas las cosas hacia sí mismo, incluyendo a nosotros. Aún está haciendo el trabajo. Ahora vamos a
meternos más a los versículos que hablan acerca de Jesús. Y vamos a ver 7 declaraciones de quién es Jesús. Y los 7 declaraciones vamos a enfocarnos en quién es Jesús de acuerdo a cómo Pablo lo describe. Manténganse conmigo. Si van a tomar notas, tomen notas. La primera forma que Pablo identifica a Jesús es diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. La palabra, ¿qué significa imagen? La palabra en griego es icon. La usamos un poco diferente, pero el significado que se usa en el primer siglo es un poco difícil de entender. Podemos decirlo de esta forma. Los colosenses estaban bajo imperio romano. Los romanos dominaban e influenciaban a los colosenses, pero Roma estaba muy lejos de donde estaba la iglesia de Colosas. La gente jamás habían visto al César romano, nunca en su vida lo habían visto. La única forma que lo verían es viendo su cabeza en una moneda, viendo su imagen en una moneda, y tenían una idea de quién era el César. La misma forma es lo que estamos viendo aquí en Jesús. Vamos a ver la primera declaración. Eso es lo que Pablo dice, la primera declaración, que en Jesús la imagen de Dios, la creación de Dios, la imagen de Dios es perfectamente revelada. En Jesús la imagen de Dios es perfectamente revelada. Y luego dice Pablo que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Hay confusión porque el lenguaje que usamos lo usamos un poquito diferente. Lo que no estamos diciendo que Jesús fue el primero que fue creado por Dios, porque eso quiere decir que Jesús no es Dios y que Dios lo creó. No, aquí sería una herejía. No. Es como minimizar a Jesús. La palabra es protótocos, que significa, es un rango de autoridad. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús tiene rango y autoridad sobre todo el universo. No que fue el primero que nació, como nosotros lo entendemos, sino que tiene el rango y la autoridad como un primer nacido. La segunda declaración, que Jesús tiene el derecho de gobernar sobre la creación. Y la razón de que tiene ese es que por Él todas las cosas fueron creadas por Él. Y más adelante vemos que dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo. Este universo no se trata de nosotros, se trata no de nosotros, sino es de Jesús. Se trata de Jesús y Él creó y todo es para Él. El punto que hacemos es de que Jesús es la meta de la creación. Jesús es la meta de la creación. Todas las cosas fueron por medio de Él y para Él. El versículo 17 dice que Jesús mantiene todas estas cosas juntas. ¿Cómo las mantiene juntas? En la misma idea se habla en Hebreos. En el capítulo 1 dice que Jesús sostiene el universo por la palabra de su poder. Sostiene el mundo, el universo por la palabra. Ahora hay un teólogo, Douglas Moo, si es su nombre real, no estoy diciendo palabras o sonidos de vaca, no, su nombre es Moo. Y lo que dijo es esto, que lo que mantiene unido el universo no es la idea o una virtud, no, sino una persona, es el Cristo resucitado, porque sin Él los electrones no seguirán dando vueltas a los núcleos y la gravedad dejaría de funcionar y los planetas no permanecerían en sus órbitas. Dice el pastor, me hace pensar esto.
como el comercial de los Dunkin' Donuts. Ustedes tal vez se acuerdan. Dice el lema de los Dunkin' Donuts es que Estados Unidos rueda sobre Dunkin' Donuts. Bueno, esta es nuestra próxima declaración. El universo funciona por medio de Jesús. El universo funciona por medio de Jesús. Él sostiene el mundo por el poder de su palabra. Y Pablo nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y es una declaración sencilla, fácil de recordar, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Y Cristo es el autor de la creación, de la nueva creación. Nosotros tenemos una nueva identidad en Jesús. Jesús es bueno. Jesús es bueno. A todos digan, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. La próxima declaración viene del versículo 19, que dice que la plenitud de Dios es de que a Jesús le agradó habitar en esa plenitud, no parte de Dios. No solamente ciertas partes de Dios, o no unas partes, no, todo Él. La plenitud de Dios está en Jesús. Y carga en la misma idea en todo el Antiguo Testamento, como el Señor llenaba el templo con su gloria. Es el mismo significado que Jesús trae la plenitud de Dios. Él posee el poder, el espíritu, la gloria de Dios en su llenura completa, en su plenitud. Y el próximo declaración es que Jesús es un Dios completo, no es una parte de Dios, no es mitad. Jesús es completamente Dios. Y este Jesús que es completamente Dios posee la plenitud de Dios. Y no está haciendo esto por alguna razón. No decidió un día simplemente hacer esto. No. Lo hace con un propósito. Y esto es, leemos en la Escritura, es que para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Observe que dice todos y todas las cosas. No dice solamente alguna gente de algún color, o no dice alguna parte de la creación al se reconcilien con Él. No. Dice todos y todas las cosas, visibles e invisibles, todas están reconciliadas con Él. Todas las cosas, ya sea en la tierra o en el cielo. Esto incluye la creación y todas las cosas espirituales que no se ven. Jesús está reconciliando todas las cosas por la sangre que derramó en la cruz. Por eso se le conoce como el príncipe de paz, porque Él es el que reconcilia toda la creación de nuevo a sí mismo. Y la última declaración, quiero que hablemos esto. Jesús es propósito. No estaba haciendo esto por alguna otra razón. Todo lo que Él es y lo que ha hecho tiene un punto. Es un punto clave en todo esto. No fue un accidente, porque fue a la cruz específicamente por una razón. Y ojalá nos sigan con esto, porque tiene unas implicaciones muy claves en esto. Una cosa más queremos ver en esto, en estos versículos. Hasta este punto, toda la conversación de Pablo habla de Jesús, lo cual no es un mal tema. Y esta mañana habla de quién es Jesús. Pero vamos a ver los contrastes en el versículo 21. Los versículos anteriores del 21 hablaban de Jesús, pero ahora vemos lo que dice el versículo 21 y se cambia la conversación. Y habla esto. Y tú, que en otro tiempo estabas
alejado, alineado y hostil de mente, haciendo malas acciones, ahora estás hablando directo a nosotros. Ahora se cambia de conversación y habla a los colosenses, a nosotros. Ahora, si lo podemos decir de esa forma, recuerda quién eras. Recuerda quién te eras antes de Jesús. Estabas hostil, eras alejado, alineado y hacías cosas malas. Y sin Jesús te hubieras mantenido en esta forma los colosenses. Pero su historia no termina ahí. Continúa en el versículo 22. Pero ahora se ha reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte para presentarnos santos e irreprensibles e irreprochables ante Él. Y esto es la iglesia. Esta es el mensaje. Ese es el evangelio. Esta es la salvación de lo que hablamos aquí frecuentemente dentro de la iglesia. Este es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Cada uno de nosotros, nadie está excluido. Él fue a la cruz para poder ser reconciliado o reconciliarnos, para que todos regresemos a Él. ¿Para qué? Para estar junto con Él. Porque el pecado tiene una forma de apretarnos, de ahorcarnos, de alejarnos, de separarnos. El pecado nos separa de Dios, pero lo que Jesús hizo en la cruz, que nos trajo de nuevo, nos regresó al sendero correcto con Jesús. Y nos regresa, y es una imagen bella de quién realmente es Jesús. Y lo maravilloso de esto es que no tenemos nada que ver con Él. Dios es el que mueve, el que hizo la iniciativa de traernos la salvación. Nosotros estaríamos atrapados en el pecado sin haber hecho Jesús lo que hizo, pero Jesús tomó la iniciativa. ¿Y por qué lo hizo? En el versículo 22 es para presentarse santos sin culpa y sin reproche ante Él, para presentarnos de esa forma ante Él. Hizo todo por nosotros. Mientras estábamos atrapados en nuestros pecados, Él nos presentó eso para que pudiéramos ser perdonados y podemos presentarnos ante Él. El libro de Romanos nos habla de esto, cómo aún seguimos siendo pecadores, pero Dios murió por nosotros. Aunque hagamos lo mejor, no mientras estudiamos la vida y todo eso, no, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él puede hacer lo mismo por hoy, el día de hoy. No tenemos que estar categorizados como pecadores. Podemos cambiar a la santidad, de pecadores a santos. No quiere decir que los que ponemos nuestra fe en Jesús somos perfectos. No, cometemos errores, pecamos, pero ya no estamos definidos por esos errores. Esos errores ya nos dicen quién es nuestra identidad. Ya no. Recuerden, los colosos estaban con una identidad perdida. Ellos eran ellos. Pero el pastor Jake estaba hablando de cómo se les conocía a la iglesia de Colosenses por su fidelidad. Tenían una nueva identidad que se les dio en Jesús. En Jesús esa fe. Y eso nos causa un gozo de celebración que podemos tener. Que podemos tener una nueva identidad en Jesús. Eso es lo que estamos hablando. Y Pablo es lo que nos está diciendo. Podemos cambiar porque servimos un día que nos puede cambiar. Y por eso Pablo escribía estos versículos hablando de Jesús, que es sobre toda la creación. ¿Para qué? Nosotros fuimos creados y nosotros podemos cambiar porque Jesús nos creó. Porque Él es tan grande y tan maravilloso y con tanto poder para poder cambiarnos. Ese es lo que estamos hablando. Ahora los que están viendo en línea y los que están pensando y digan, no, yo no.
Yo no, otra gente tal vez, pero no para mí. Es para otra gente. O tal vez diga, no, yo he cometido muchas faltas, muchos errores. He hecho tantas cosas malas que Dios no me quiere o no quiere una relación conmigo. Y lo que les digo es que entre más pecados cometes, Jesús más te quiere. Entre más pecados cometidos, más, porque los colosenses estaban alejados de Dios, haciendo cosas malas. Y Jesús les cambió su identidad. Y hará lo mismo con nosotros el día de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús tiene la autoridad de cambiar nuestra identidad siempre, igual como les mostró a los colosenses, porque Él sabía que los colosenses necesitaban esto y Él sabe. Y yo sé, dice el pastor, que Él necesita también eso. Y por eso Él está dando este mensaje, porque Él está bajo la mira llena de Jesús, que Él fue el que lo cambió continuamente, aún cometiendo errores como siempre los hace, dice el pastor. Y pregúntenle a mi familia si no cometo errores. Pregúntenle si verán los errores que cometo. Pero necesito a Jesús en mi vida. Y por eso estamos aquí. Tenemos que reconocer quién es Jesús. Tiene poder y autoridad para cambiar vidas. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por quién eres, Señor. Te damos gracias por la iniciativa que tomaste, Señor, si no hubiera permanecido atrapado en ese pecado. Y Señor Jesús, tomamos tiempo para reconocer tu trabajo que haces por nosotros y que tú eres sobre toda la creación y que todo en la creación es acerca de ti y para ti, Señor. Mientras todos están con los ojos cerrados, siempre damos la oportunidad para quien quiera recibir al Señor lo pueda hacer libremente, para que tengan esa nueva identidad en Jesús, que todos tengan la oportunidad de hacerlo en cualquier momento. Todo lo que pido es que si está listo a tomar esa decisión de seguir a Jesús, que Jesús que se describe aquí en esta iglesia de Colosos, ese Dios que es el Dios de toda la creación, si está listo para seguir a ese Jesús, quiero pedirles que levanten su mano y que digan, sí, yo soy ese. Sí, ya veo esas manos levantadas, ya veo esa otra mano también. Gracias, Jesús. Let's all pray this prayer together as we finish out our time. Just say, Lord, oremos y digamos, Señor, yo acepto que he cometido errores, pero creo en ti, Señor, y confieso que tú eres el Señor de mi vida. Amén, amén. Amén, amén, amén. Jesús es bueno y estoy agradecido, dice el pastor, que soy parte de eso y que hizo eso por mí para tener relación con Él. Terminamos hoy. Si fue usted una de las gentes que alzó la mano, puede hablar con Zach ahí para ver cuál es el próximo paso que pueda dar. También quiero invitarles que necesita oración por cualquier cosa, que pasen y hay grupos de oración y pasen con esa oración y presenten al Señor del universo. Nada, nada es grande o pequeño. Dios es grande, grande, suficiente. Traigan sus oraciones para que oren por ustedes. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga este domingo de Super Bowl. Amén, amén, amén.